partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música, letras, interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo. Queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, perdón, pero me estoy quedando sorda, bienvenidos a un nuevo programa de Operaire, programa número 853, allá comenzado por los años 1990 y algo, de la mano del querido maestro Eduardo Casullo. Hoy tengo un invitado que no se lo esperan, así, un genio total. Acá nuestro compañero Anthony Faúndez, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, me he emocionado de estar aquí. Sí, vos hablá que estoy tratando de bajarme el volumen. No, gracias por venir. Yo busqué info tuya y no encontré nada. Ah, mira. Encontré solamente tu faceta que todos tenemos de ganarnos la vida por fuera de la música, básicamente, pero dije, esto no le va a interesar a nadie. Contanos un poquito de vos, de dónde venís, hace cuánto que estás acá. Bueno. Yo soy de Venezuela. Vine en el 2017 y aproximadamente como desde los 15, 16 años estudio canto. Uh-huh. La primera vez que empecé a estudiar canto era porque tocaba guitarra, nada que ver, y quería cantar la música que estaba de moda en ese entonces, y no podía. Y fue una clase de canto y descubrí que era barítono. Uh-huh. Y yo, bueno, ¿qué mierda es eso? Y fue como, bueno, descubrí y empecé a entender el mundo, el universo, los colores de las voces. Ahí entré en un coro, formé parte de la vida coral venezolana 5 o 6 años. Uh-huh. Estuve los últimos años en el coro profesional Simón Bolívar, coro juvenil, bueno, ya no es juvenil, coro nacional juvenil Simón Bolívar. Y luego de un par de años, bueno, me vine, ¿no? A vivir, a estudiar, a trabajar, a ganarme la vida. A todo. Claro, a todo. Y sí hice actividades acá. Más que nada de coralista, uh-huh. Sobre todo con la compañía Juventus Lírica. Ajá, muy conocidos, sí. Hice un Turandot en el mismo 2017. Y bueno, Die Fledermaus. Tuve mi primer rol o primer acercamiento como grande acá en Buenos Aires. Fue Mazzetto, que es un rol pequeño, pero lo hice con Juventus. Sí. Y bueno, nada, de ahí obviamente la exigencia o el foco ha sido puesto hacia generar y construir la carrera de solista, ¿no? Que es de a poco, que es con roles que puedas asumir, con las peculiaridades de las voces que cada uno tiene. Y en cuanto a la madurez del personaje, no solo vocal, sino psicológicamente hablando, ¿prestás atención a eso también o te encontrás que decir, bueno, yo este personaje lo abarqué hoy y no es lo mismo que hace 5 años, 10 años? ¿Encontrás alguna evolución vos de ver algún personaje de manera distinta? Sí, totalmente. Bueno, justamente, por ejemplo, Mazzetto lo estudié cuando estudiaba los primeros años. Ajá. Son una de las primeras áreas que uno estudia como barítono. Y bueno, obviamente la madurez que yo tenía también como yo como persona era totalmente distinto a cuando lo afronté el personaje, que entendí que era machista, uh-huh. que le pega a Zerlina prácticamente. Bueno, toda esa diferencia suma un montón a la construcción del personaje. Y bueno, también es cierto que las voces masculinas maduran más tardíamente que las voces femeninas. Entonces,
nada, se podría decir que yo empecé a sentir madurez vocal realmente como a los 26, 27 años, luego de haber estudiado un montón de años. Sí. Que eran cosas y clases que yo veía y me decían y hasta que... Tenés el color, pero no está ahí todavía. Claro. Está como la voz grave alineada, Claro. llamándolo mal, de mala manera, ¿no? Pero tiene eso que decís, pero... Exactamente, entonces siempre yo fui una voz que confundió a mis maestros, Uh-huh. de decir, tiene una voz bastante grave, bastante color, es bajo. Claro. Y complicado, un bajo joven no puede hacer cualquier rol, entonces ahí también entra mucho eso de tener la madurez para elegir qué roles. Tal cual, siempre son los roles oscuros, complicados, y bueno, o los bufos, que también tienen su complejidad y su camino andado en la vida. Exactamente, y su presencialidad. Uno espera que un personaje bufo tenga una presencia importante Sí. en un teatro como La Avenida, por ejemplo. Entonces, justamente ser precavido a esa exposición, porque claro, cuando ya la voz medianamente suena y uno tiene la responsabilidad, la capacidad de asumir un rol, las presentaciones, las oportunidades están. Sí. El tema es saber qué oportunidades y en qué momento aceptarlas. Sí, es algo que hemos hablado a lo largo de todos los años y los programas, que a veces, por las ganas de cantar que tienen algunos, que es válido también, se lanzan a asumir roles que, más allá de tener algún perjuicio vocal, es como que al personaje le falta algo. Incluso en la voz puede estar perfectamente colocado, interpretado técnicamente muy bello, y aún así le falta algo, y es esta madurez que uno le pone, la impronta de... Sí, totalmente. La madurez física, corporal, mental, Sí. en todo sentido a cualquier rol afecta. Bueno, yo una vez tuve una maestra en Venezuela que decía que, por ejemplo, para ser Germont, la Ujú. Traviata había que ser padre. Que si no eras padre no ibas a entender cómo interpretar a Germont. Claro. No basta solamente con caracterizarte de señor mayor. Claro. Bueno, que eso es otra cosa, de los justamente de los roles de barítono bajo, que siempre son el padre, el suegro, el malvado. Y el sumo sacerdote. Claro. Sí, Tal cual, tenés tal cual. al Escarpia, a los malos, a los malévolos, son todos allá en el fondo. Están. Exactamente, entonces es como una sumatoria de cosas que hace que, bueno, haya que tener una madurez para poder afrontar y elegir esos roles. Claro. Igual hay voces de personas que son privilegiadas, que ya tienen todo armado y la voz acompaña, pero sí es cierto que, bueno, la presencialidad, inclusive la corporalidad, uno espera un Germont y no te esperas de ver a alguien de 20 años, por ejemplo, No. por más que tenga la voz. No, totalmente, y es un trabajo muy arduo de caracterizar a esa persona para que sea creíble. ¿Cómo Claro. haces para que el público, ya de por sí la convención es lo mismo que teatro, que uno va dispuesto a ser engañado, pero hasta cierto punto lo podemos estirar. Ya llega un momento que el público necesita, bueno, ayúdame a creerte, Claro, eso. colabórame. A mí me gustaría escucharte un poquito para que la gente entienda. Hay muchos que ya saben, son muy, muy conocedores del tema, pero bueno, siempre aspiramos al público nuevo que vaya conociendo este pequeño mundillo de la ópera y de qué hablamos cuando hablamos de un barítono, por ejemplo. Así que, Leo, si podés, el primero. Sí, muchas gracias.
La ópera y usted, los únicos protagonistas. Operaire y sus mejores recetas. Bueno, yo te cuento que una sección muy conocida o divertida, si se quiere, de Operaire a lo largo de sus años ha sido recetas de cocina mezcladas con ópera. Me pareció más que pertinente traerte algo, una recetita, después queda grabado, así que lo podés llevar a cabo, que viene al quien nos convoca en este momento, que se llama Un festín para Papageno. Ah, mira. Ah, señor, después el domingo te lo llevo y lo miras, si querés. Sí. Súper apropiado. Viste, súper apropiado, ya que lo tenemos aquí, que igualmente no ha sido el único rol que ha hecho este señor, que ya nos va a contar un poco más. Tengo varias dudas más. Así que paso a comentarles muy rápidamente de esta receta. Tomen lápiz y papel o, bueno, si nos modernizamos, vayan poniendo pausa y lo van preparando. Es un cóctel. Vamos tranquilos para entrar en calor, que es el cóctel Glockenspiel. Te cuento. Tamino posee ahora una flauta mágica que le protegerá en las situaciones difíciles. También Papageno tendrá su talismán. Las damas alientan al pajarero dándole un Glockenspiel, es decir, un carillón de campanillas que tiene el poder de volver inofensivo a cualquiera. Estas cajas de música estaban muy de moda en la época, hasta en el Casanova de Fellini se alude al poder encantatorio de un carillón. A propósito del Glockenspiel, hay que recordar la broma musical que el chistoso Mozart gastó a su amigo Schikaneder en un recitativo de la flauta mágica. Interpretando el papel de Papageno, debía hacer sonar, como de costumbre, las campanillas, pero sin que Schikaneder lo supiese, el compositor había cambiado el sonador del Glockenspiel y en el momento correspondiente, sonó otra cosa de lo que estaba previsto. Furioso y desconcertado en medio del escenario, el actor echó un vistazo hacia los bastidores y al descubrir a Mozart salió hábilmente del brete. Tiró al suelo su instrumento y pisoteándolo, enfurecido gritó: ¿Quieres parar? Fue así como los espectadores advirtieron que no era Schikaneder quien hacía sonar el carillón, comenta Mozart con complacido cinismo en una carta a su esposa. Las campanillas de plata del Glockenspiel de nuestra receta, una versión siciliana de la sangría española, serán los cubitos de hielo en forma de campanilla que podremos fabricar con un molde adecuado. Para 4 personas necesitamos 1 litro de vino tinto con mucho cuerpo, 4 naranjas, 2 duraznos, 1 manzana, jugo de medio limón, 50 gramos de azúcar y cubitos de hielo en forma de campana. En una jarra de vidrio se pone el vino y se disuelve en él el azúcar. Se agregan los duraznos, las manzanas cortadas en rodajas y se deja enfriar en la heladera durante 24 horas. Se quita la fruta y se agrega el jugo de naranjas y el limón. Por último, se ponen los cubitos de hielo y con ayuda de un cucharón se sirve el cóctel Glockenspiel en vasos altos. Está bueno. Está bueno. Hay algunas cosas que las tengo en pausa para preparar. Volviendo a Papageno como punto de partida, para todo lo que has hecho, que ahora en estos cortes me contaste, que prontamente acá nuestro amigo Anthony Fagundes va a empezar a subir bastante de su material que tiene y de su formación. Después vamos a pasar la dirección de las redes, así que atenti. Formación actoral. Bueno, mi formación actoral es básicamente herramientas sobre el canto. Nunca tuve formación actoral específica. Sí hice obviamente corporalidad, justamente como materias que ayudaban a que la interpretación del personaje fuera más orgánica. Sí. Pero nunca hice nada específico de actuación. Es algo que me gustaría y tengo que acercarme más, porque siento que
que da más cuerpo justamente a un personaje Tal cual. en la ópera. Hay igual personajes que, bueno, uno como público, voy a tratar de ponerme desde otro lugar, por ahí va a escuchar más que a ver, pero creo que la ópera es todo. Tenés que poder cantar y tenés que poder actuar y convencerme del personaje. Hay algunos que por ahí son más perdonables, que con una bella voz nos convencen y pasan, pero hay otros personajes que son más actores que cantantes, tal vez. No sé si a vos te pasa esto con el Papageno. Sí, totalmente. Cuando lo asumí y cuando empecé a ver obviamente las proporciones de la cantidad de diálogos y demás, sí, me di cuenta que era más actor que cantante. Sí. Y bueno, eso representó un reto para poder justamente externalizar muchas de las cosas que está mi personalidad por lo general, pero que bueno, hay que tener tablas para pararse y externalizar por ahí el juego, por ahí, bueno, lo bufo, lo cómico, sin que roce lo que no da risa, ¿no? Que sea real, porque lo cómico es real. Uh-huh. Bueno, ese ha sido como mi aprendizaje como Papageno, que me ha enseñado un montón de cosas, pero de entender que sí, que lo cómico, para que sea cómico, el personaje tiene que vivenciarlo de una manera bastante profunda. Uh-huh. Y por suerte Papageno no tiene para mí capas como de pensamientos complejos, sino siempre es lo que él piensa, es lo que demuestra, o lo que él siente es lo que se ve. Tal cual. No hay como una doble intención o otra doble idea, entonces eso hace que sea o más fácil o muy difícil, porque si no estás al 100% y el público no recibe lo que espera, es como, le faltó algo. Tal cual, hay, como vos decías, es una línea delgada entre lo que causa risa y buscar hacer reír. Y creo que por ahí Papageno, él no busca hacer reír, él no busca ser gracioso en ningún momento. Es él, es real y este soy yo, y si me quieren, y si no... Exacto, y si no, le da igual. Me voy a buscar comida a otra parte y sigue su vida. Pero eso hay que poder plasmarlo y pasarlo por el cuerpo. No muchos pueden, en roles que tienen una gran carga actoral, poder llevarlo a cabo. A veces, bueno, nos encontramos con gente como vos, con cierta facilidad, o que están dispuestos, más que facilidad, a arriesgarse a hacer un papelón. Es decir, Claro. Pruebo esto, hago el ridículo total y bueno, no funcionó, pruebo otra cosa y no pasa nada y seguimos adelante, y es muy importante. Más Claro. allá de las herramientas que uno pueda tener, el estar dispuesto a probar. jugársela, y si no funciona, bueno, ya sabemos, vamos por otro lado. Exactamente, ahí creo que también es clave siempre bueno, no por tirarte bombo, ¿no? Pero de la dirección de Sí. ayudar y guiar esto, ¿no? De que es un entorno seguro donde uno pueda explorar y bueno, no, mira, che, no te queda bien. Claro. Intentemos otro Y camino. que además no se lo tomen a mal también, Claro. porque a veces es complejo. El no ego de de los sí, cantantes. no es del lado de no usemos la palabra de crítica, sino de la ayuda de ¿me aceptás o no me aceptás lo que te propongo? Y proponeme vos entonces y vemos qué hacemos. Yo creo que es todo un conjunto, no solo la dirección, sino también los compañeros que puedan sostener Y lo que aportar. está, y aportar, y varias veces, bueno, hago un poco de mea culpa de usar la frase ustedes propongan y a ver que el otro que responde, o deja que te venga alguien a proponer y a vos cómo respondes a eso, cómo te sumás a eso. Y totalmente, o sea, creo que eso es muy apropiado porque permite que las producciones y los elencos tengan su propia interconexión, o sea, su propia feeling y sentimiento, y hace que sea más orgánico todo. Hace poco vi un video muy interesante que estaba como dando un profesor una clase de teatro y Sí. explicaba que el teatro es básicamente acción y reacción. Uh-huh. Entonces agarraba un lápiz y lo Sí. soltaba Sí. y básicamente le pedía a los alumnos qué hacían si soltaba el lápiz. Ajá. Entonces, básicamente él le dijo, cuando yo suelte el lápiz, usted tiene que pararse, dar una vuelta y sentarse. Soltó el lápiz y todos lo hicieron. Y el teatro es esto. Yo te doy algo y tú tienes que responder.
no tiene que parecer que, bueno, eso uno lo comete mucho al inicio, ¿no? El error de, Sí. yo sé que viene luego, entonces me adelanto a que estoy sintiéndome que estoy molesto porque tú no sé, me hiciste algo. Claro, nos anticipamos, estamos spoileando, si se quiere, lo Constantemente, que sí. va a pasar. Sí, obviamente hay que tener cierto cuidado con meterse demasiado en algún rol o en el sentimiento de ese personaje. Bueno, Papageno es un lugar seguro, lo sabemos, pero hay otros lugares y otros roles que son como más oscuros. Entonces, ¿cómo interpretar algo oscuro sin caer, sin hacerlo carne? Creo que ahí también hay un gran desafío. Vos me contabas, creo que fue fuera del aire, de Maceto, por ejemplo. No. Lo mencioné, pero... Les cuento, gente que nos está escuchando, estuvimos charlando un montón antes del aire y se me mezcla. Pero, por ejemplo, de empezar a darte cuenta y bueno, no te convertiste en un machista violento. Exactamente, una persona violenta. Yo no tenía esa percepción de Maceto. Para mí Maceto era un campesino que sufría y padecía, bueno, Don Giovanni. Padece Don Giovanni, nada más y nada menos. Pero bueno, justamente me pasó eso con ese rol que tenía que vivir los sentimientos durante los diálogos. Sí. Entonces, antes de molestarme con Serlina, tenía que estar alegre con Serlina, sentir amor por Serlina. Y aún sabiendo que la siguiente escena era, el siguiente parlato era ella diciéndome algo que me iba a molestar. Pero bueno, fue un trabajo complicado que se afrontó y se sumió de una buena manera. Sí. Tengo una consulta porque hay una frase que es muy, muy bonita. Vamos a volver sobre Papageno porque te vamos a sacar el jugo desde ahí. Que Papageno decía, le comentaba a Pamina, que estaba triste porque no tenía una señorita, puede ser. Y que Papageno se ponía triste al descubrir que su Papageno no tiene una papagena. No tiene una papagena. Y sí tenemos una papagena y que la estamos invitando a pasar. Hola. Acá nos está acompañando Poli Cefali. Te invito a pasar a sentarte, que ha sido su papagena en la función del domingo. Sí, obviamente, por supuesto, la mencionamos a Majo Valerio, que ha estado en los 2 sábados que han pasado. Pero aquí a Nuestra Señora... Señorita, por favor. Señorita, es casada, pero no importa. No, pero señora me da mayor. Te da mayor y no Sí. es papagena, Sí, porque papagena Papagena es joven. Es Es joven. joven, es hermosa, es vital. Es bella. Es bella, es papagena en papageno. y papageno. Estábamos hablando justo recién, por eso aquí nuestra señorita, del tema de actuación. De el cantante que actúa o el que no actúa. Yo le preguntaba qué formación actoral, si la había tenido o no, si fue oficio o, bueno, él porque se lanza y prueba y tiene alguna facilidad. Claro, tiene una naturalidad para eso. Sí, que han sido de las risas más notorias desde platea. Aquí la señorita Gracias. es actriz. ¿Vos cómo encarás un personaje como Papagena que también tiene una mayor carga actoral que vocal, tal vez? Sí, de hecho, bueno, de las 3 escenas que tiene, 2 son texto, son actuadas. Yo creo que de un tiempo a esta parte cambió mucho la ópera y ya no se habla de cantantes, sino más bien intérpretes, ¿no? Y como bien decías antes, hay roles que requieren más actuación que otros. Y yo creo que hay roles en los que la actuación es fundamental. Por ejemplo, Papagena, yo prefiero por ahí que no es mi caso, porque yo soy fantástica en todo, pero prefiero por ahí algo que no sea tan perfecto vocalmente, pero que me llegue, que me cuente el cuento, que me divierta, que creo que... Y también, ¿no? O sea, me atrevo a pensar o a creer que Mozart lo concibió así, el personaje. Acá necesito una payasita. Tal cual. Es el arlequín y... Claro. Pero sí, yo siempre,
cualquier rol lo encaro primero desde lo actoral, desde las características del personaje, la situación en la que está, cómo es el carácter, a qué arquetipo pertenece. Y después, y todo esto te lo da la partitura también, porque tiene que ver en qué tesitura está escrito, no sé, Olimpia, por ejemplo, con las coloraturas y todo, te van dando las características del personaje. O sea, creo que desde la partitura, de las notas musicales, se puede desprender una interpretación actoral. Tal cual. Yo lo encaro así. Tal cual. Totalmente. Pienso lo mismo exactamente. O sea, por ejemplo, Papageno durante muchos años siempre ha sido presentado por barítonos líricos o barítonos bastante ligeros, pero porque se espera que Papageno, por su carácter y por su humor, sea alguien ligero, no alguien con mucho color. Claro. Que fue algo que fue un reto para mí en un inicio, porque yo tengo bastante color por lo general, mi instrumento tiene un color peculiar y tuve que trabajar mucho eso de la agilidad, de alivianarlo, de claro. alivianar y de caracterizar, bueno, cómo es Papageno en mi voz, en lo que está escrito, en la agilidad, porque es un personaje muy ágil musicalmente. Y bueno, eso requiere mucho laburo, entrenamiento, mucho trabajo, y a eso después sumale el movimiento escénico Claro. que tiene, que Papageno es súper móvil, movedizo como él, y bueno, aunar las dos cosas no siempre es sencillo. A mí lo que me gustaría es escucharlos a los dos juntos, no sé si les parece. Ella sí, sé que ella está... Yo Ella no tengo sí, problema. Acá, comparte- ahora, vos al piano. te estaba haciendo, entonces, sí, ella sí comparte mucho material en las redes. Hay que aprender mucho de la señorita. Es que es otra. Hoy en día también es parte de... Nadie mira un currículum. Te buscan en Instagram y ven qué hiciste, qué haces, cómo estás, cuántos seguidores tenés. Sí, señor. Ponemos pausa a ese tema y yo los quiero escuchar ahora, si podemos.
Solo se necesita un espacio. Aire libre para que viajen los sonidos. Nosotros lo conseguimos. Opera Aire. La excelencia de un estilo. Bueno, hermosa escena. Debo decir que siempre, al menos estas 3 funciones, han sido de las más aplaudidas. Y generalmente pasa así, independientemente de la producción que sea. ¿Qué es lo que creen que hace que la gente les guste tanto también esta última escena y amen tanto a Papageno y a Papagena? ¿Y qué es? Y yo creo que un poco es, a ver, si bien Papagena aparece hacia el final del segundo acto, durante muchísimo tiempo se la menciona y se genera una expectativa. Más la empatía que Papageno genera con la gente, y la gente quiere que Papageno tenga su final feliz. Uh-huh. Sumado a eso, es una de las músicas más icónicas, junto con La Reina de la Noche, obviamente, de la ópera. Es como lo más conocido y es muy divertida, y veníamos de entonces de golpe levanta con esto. Yo creo que es como un combo de esas cosas que hace que la gente se queda contenta con esta escena. Sí, totalmente. Aparte es como otra vez el toque de terrenal o carnal de la ópera, ¿no? Porque justo la escena anterior es que superan los desafíos, es como todo este misticismo de ópera clásico, digamos, entre comillas, ¿no? De lo que la gente espera de una ópera. Y luego, bueno, ¿no? El amor, la emoción, ve a su Papagena, y es como la gente, como vos decís, la gente espera que Papageno sea feliz. Me comentaban justamente en las funciones, gente que fue a verme, que decían que básicamente cuando apareció Papagena todos se emocionaban de solamente verla mostrándose y haciendo señas desde el escenario, porque era como, ahí está. Era una de nosotros. Claro. Estaba acá. Exactamente, y sí, totalmente. Creo que es como otra vez ese choque de realidad de no, esto es más cercano de lo que la gente espera que sea una ópera, ¿no? También, bueno, aparte como que es la conclusión de toda la historia de Papageno. Claro. Es como vos decís, ¿no? Que siempre se mencionó Papagena, casi que desde el momento inicial es de la construcción de Papagena, de que él espera una mujer, una mujercita, una pichoncita. Luego la construye, la idealiza y los dioses se la permiten. Es alcanzar, es aspirar a lo más elemental, si uno quiere, que es el día a día, ¿no? Exactamente. Es básicamente el amor. Bueno, el otro día hablamos también de un término quizás más oscuro y más profundo, pero la posesión Uh-huh. de que, bueno, por ahí hay personas que solamente pueden poseer, entre comillas, tener niños. Entonces es como también de vuelta a lo terrenal de el Papageno lo que quiere tener es hijos, comer, tener una mujer. Eso es lo que quiere. Y que sea joven y bella, y tampoco importa mucho Claro. más. Que bueno, tratemos de no seguir mirándolo con buenos ojos a Papageno, sigamos queriéndolo, Bueno. no analicemos demasiado. También hay que pensar en que el momento en el que se concibió Papageno y el momento que vivimos ahora, ¿no? Bueno, hay... Si no lo juzgamos con ojos no lo actuales, juzgan, y aún así lo- hoy por hoy sí, también... lo vamos a seguir queriendo. Sí, por supuesto, como siempre. Yo aquí a la señorita también le pedí que viniera. Creo que igualmente estás enterado. Ella, además de ser actriz y cantante, fue bailarina. Sí, señora. Y bueno, ofició de coreógrafa también, con nuestros maravillosos bailarines que se sumaron del ballet municipal de Avellaneda.
dos genios totales, una facilidad y plasticidad y demás, pero bueno, con una buena conducción también clara de... No, fue muy, muy fácil trabajar con ellos. Además, bueno, teníamos poco tiempo, pero fue súper fácil trabajar con ellos. Más allá de la condición técnica que los dos tienen, que es impecable, los dos tienen mucha predisposición, que eso es algo raro de encontrar. Y las coreografías eran más como clownescas, como no era el lago de los cisnes. Entonces la predisposición para hacer el ridículo que yo les estaba pidiendo, creo que eso fue fundamental para el resultado que se ve en escena. Es que la carita cuando le decís, no, yo le decía, romper, desarmate. Claro. Ay, es todo lo contrario a lo que estoy acostumbrado, decía, claro. y eran súper elegantes y creo que se divirtieron también con esa nueva propuesta. Sí, se divierten haciéndolo, los ves en el saludo final, que lo incorporaron también, ellos saludan desde personaje. Muy interesante. Súper disfrutable. Vos primero, proyectos futuros, ¿qué tenés en puerta? Proyectos futuros. Tengo para vacaciones de invierno un musical con los chicos de Zapping, Hiperhéroes. Es un musical todo con música de los Beatles, que se va a estar haciendo en el Conex y gira por Buenos Aires. Uh-huh. Eso en vacaciones de invierno. Y después un proyecto que casualmente también es de los Beatles, que se va a hacer en el Auditorio Belgrano, con bailarines, telas, una banda Beatles. Es como algo más inmersivo. Por ahora eso, y bueno, y seguir estudiando y haciendo. Estoy también con los shows, las cenas líricas. Esos en La Plata, me habías dicho. Estos en La Plata y este jueves en el Palacio Paz. Ajá. ¿Solita o con acompañante? Con acompañante. Pero podés tirar el chivo completo. Por favor, contanos todo, cómo compramos las entradas, cómo llegamos, yo digo, no me quería extralimitar. ¿Desde cuándo? Después me van a cobrar cuando me vaya. Es un evento de la compañía lírica Il Barítono, uh-huh, de Claudio Acevedo. Las entradas se adquieren directamente ahí o a través del Instagram. Es el jueves a las 19 en el Palacio Paz. Es una inauguración de una muestra de arte de artistas plásticos. Y bueno, ahí vamos a estar acompañando con canciones con lírico, un poquitito de jazz. Bien mezcladito. Según las entradas, según las etapas. Va a haber también una degustación, cóctel. Está muy linda. Sí, está muy linda. Bueno, está bueno. Hi. Bueno, Anthony, entonces los planes que vos tenías para el jueves, claro, los cambiamos. Eso, creo claro. que ya está. ¿Y vos estás trabajando en algo? No, por el momento, o sea, proyectos futuros, solamente estoy preparando audiciones. Uh-huh. Mi intención es audicionar a Lisa este año. Bien. Y bueno, y sumarme obviamente a proyectos y cosas donde me pueda asumir. Así que bueno, aparte durante invierno voy a agarrar vacaciones, así que creo que necesito una pausa. El merecido descanso para llegar. Sí. Así que por ahora, para la segunda mitad del año, estás libre. Gente, por favor, Anthony Fagundes, aprovéchenlo ahora que está como medianamente libre. Vos sabías, el año pasado, esto quiero que me resulta muy interesante, en algún momento lo vamos a invitar al maestro Mario Dardis, por la ópera argentina, si se quiere, que fue estreno acá. Muy interesante, musicalmente muy interesante. Le pedí que viniera como invitado el año pasado al programa de Donato, en De Paraíso para Usted. No llegamos a pasar ningún fragmento porque no había nada grabado, pero bueno, aún así él fue contándonos cómo fue esta composición de su obra en base al Reñidero. Vos estuviste participando ahí. Sí, estuve en el Reñidero y hice nada más y nada menos que Pancho Morales. Uh-huh. Y bueno, fue súper interesante porque es la primera ópera argentina que hago, una de las primeras óperas contemporáneas aparte que hago, que tienen su complejidad, por lo general musicalmente son mucho más
densas. Sí. Y bueno, nada, fue un muy buen reto y fue mi primera ópera con música en escena. Ujú. Así que bueno, de ahí bueno, salió justamente esta otra ópera y espero que surjan otros proyectos con la compañía. Y bueno, nada, o sea, para mí de verdad fue muy, muy interesante abarcar ese rol porque era lo que hablamos hace un rato, ¿no? Es un padre, yo no soy padre todavía. Tengo un caniche, no sé si cuenta eso. Sí, Claro por que supuesto. cuenta. Ah, bueno, entonces sí soy padre de un caniche. Y bueno, básicamente era alguien muy mayor, Ujú. que, bueno, es como alguien que roza justamente todo esto de casi que de mafioso, ¿no? Y justamente también de lo mismo que hablamos también anteriormente con Mazzetto, que es alguien que es machista. Violento. por Violento, momentos, exacto. No le importa que sea su familia, no le importa nada. Que bueno, que justamente la construcción y el acercarse a un personaje así tan oscuro es difícil desde un punto de vista de la personalidad, ¿no? Digo Sí. yo como que no he visto clases de actuaciones formalmente. Fue siempre como un reto. Bueno, ¿cómo hago creíble que soy violento? Claro, algo tan lejos tuyo. Es como- sí. Además de un señor del doble de edad, Por más eso o menos, vos para empezar a estudiar ese personaje, ¿empezaste por lo que es la partitura o leíste primero al reñidero, investigaste al respecto y después partitura o fuiste construyendo desde la música como comentaba No, Pau? en mi caso investigué y encontré que había una obra de teatro Ujú. y fue ese mi primer acercamiento con la obra de teatro. Con la música, o sea, cuando empecé a montar en voz sí fue que empecé a descubrir como sus características, ¿no? O sea, los intervalos muy marcados que justamente hacen que dan esta construcción de fortaleza del cuerpo del personaje y de las palabras. Porque tiene texto, parlato si se quiere, pero bueno. es Claro, como- sí. Exacto, y que, bueno, es porteño, o sea, entonces Encima. también fue, claro, Claro. fue otro acercamiento de, bueno, ¿y esta palabra qué significa? Me acuerdo que hablaba con Mario. Y nuestra sh, y el yo, Claro. y el che, y bueno, el... eso parece una peculiaridad muy, muy rara, ¿no? Pero siempre tenía la duda de si se decía como la sh francesa o como la y que nosotros pronunciamos, que es totalmente más fricativa, más cerrada. Y era como, no. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Exacto. Pero bueno, ahí entre el canto, el parlato, se disfrazaba un poco obviamente la afinidad de la pronunciación tan precisa que al no ser porteño me cuesta, ¿no? Debo admitir que me cuesta todavía. Sí, fue interesante. También lo tenemos, bueno, a Pancho Morales, que tenemos como, se me fue la palabra, así que espero que me la recuperes, de ver estos retrocesos a pasados, a situaciones distintas. Tiene un nombre, ya me voy a acordar. Muy interesante eso también, de empezar a ir, viste, desde el relato, desde el presente, e ir tomando elementos ¿Flashback? del pasado. No, tiene No, otro nombre. un Tiene nombre otro nombre más. que ya me voy a acordar. Pero esa es la intención de ir viendo y cómo se va construyendo de a poco, hasta llegar es como la explicación de cómo hemos llegado hasta esta situación, del asesinato y demás. Claro, inclusive la ópera empieza en la muerte, justamente en esa riña donde muere Pancho, y luego todas las escenas de Pancho en la ópera son justamente recuerdos de Elena. Ujú. Y bueno, eso, por suerte como que la línea donde se manejaba Pancho siempre en el pasado, pero siempre era, bueno, con esa mirada de, aquí Pancho, ¿cómo está? ¿Pancho tiene más fuerza o no tiene más fuerza? No es lo mismo la primera escena donde todavía tiene la fortaleza de que tiene poder, Ujú. a la escena, por ejemplo, donde aparece con el político, que ahora no recuerdo el nombre, que bueno, que hay como un juego de poder, entonces se entiende que tiene fuerza, pero no tanta como para combatir al político. Pero bueno, creo que ha sido un reto enorme, gigante y nada, se disfrutó mucho hacer esa ópera con Mario, con Sí. música en escena, que de verdad fue muy lindo. El equipo de verdad de música en escena creo que se destaca también por la calidad de las personas que están ahí.
que son muy compañeros, son mucho de bancarse, y eso creo que también suma un montón a las producciones, ¿no? Sí, la calidez humana es fundamental. Bueno, nos quedan unos minutos igual todavía. Vamos a recordarle a la gente que nos queda todavía una función de flauta mágica en la casa sala Alejandro Casonas, que nosotros le decimos el Asturias, pero bueno, que está en Solís. 485/475, si se quiere. Es el domingo a las 17 horas. Vamos a tenerlo acá nuestro gran Anthony como Papageno en su cuarta última función. Pau se va a desquitar por segunda vez de ser Papagena. Por favor, no se la pierdan porque es absolutamente cómica. Me dio vuelta toda la escenografía la última vez. Sí. Yo me siento y me empujó todo y no le importó nada. Fue Papagena, no fui Exacto. yo. Papagena. Va a estar, por supuesto, Federico Salcedo como Sarastro y Karen Brandán como Pamina, que son nombres que ya todos conocemos, de gran trayectoria y calidad vocal como siempre. Los últimos minutos son para ustedes. Piedra, Apa. papel o tijera. Apa. ¿Algún chivito más que quieras pasar? ¿Algo más que estés rescatando de todo esto? Como uno, en tu caso, él está estudiando, lo cual no es poco. Vos estás haciendo varias cosas al mismo tiempo. ¿De qué te enteraste? Varias ¿De cosas. qué me tengo que enterar ahora? Varias cosas, ¿en qué sentido? Y de, dando clases. de formación. Sí, estoy dando clase, estoy coreografiando en este espectáculo de los Beatles con la banda Beat. Estoy como intérprete con la gente de Zapping, estoy como intérprete también acá en Flauta Mágica, estoy con los shows, sí, es como, y estoy también ocupándome mucho de mis redes, porque de hecho, bueno, en la compañía esta lírica en Il Barítono, en lo de los eventos, fue por Instagram, que necesitaban un reemplazo y no sé quién le dijo a qué, que conocía, que y fue así. Entonces la tenemos a arroba Policefali, Poli con Y. Arroba. Anthony Fagundes. Te vamos a empezar a hacer publicidad, Anthony, por favor. Acá en este momento lo vamos a poner en el compromiso de empezar a subir todo el material que tiene a sus redes, porque yo me quedé con ganas de escucharlo más. Sé que tiene cosas grabadas, que tiene cosas interesantes guardadas que todos queremos escuchar aquí del señor, y me parece que es importantísimo. Sí, hay que aprender de cómo vos manejas las redes, que es increíble. Es que es parte del trabajo. Parte del trabajo. Pero lleva tiempo, porque tenés que seleccionar, tenés que ver, por ejemplo, la estética de las historias. La estética que hay ahora de las historias no es la que había hace 5 años. Entonces hay gente que sigue armando las historias como hace 5 años y eso ya no es atractivo, entonces no te posiciona. Es como hay un Ahora, montón de después cosas. del programa nos quedamos los tres charlando. Debatiendo nos damos acerca del atención. estilo. Última pregunta. ¿Qué fue primero? ¿Canto, actuación o baile? ¿Cómo llegaste al combo? En realidad primero fue la danza, que es lo que hacía de chiquita. Pero el combo fue cuando yo tenía más o menos unos 11 años, viendo a Ricardo Vangueses, que es un gran actor, que se empezó a animar a cantar, y esa fusión me voló la cabeza. Como decíamos, hay que animarse y tirarse a la pileta. De acá nos vamos a tomar un café, me parece. Ay, sí. Sí, vamos a seguir. Bueno, les agradezco muchísimo haber venido. Se nos pasó la hora, pero por supuesto, esta es su casa. Está a disposición cuando quieran, cuando tengan proyectos, me mandan un mensaje y lo difundimos, como siempre, porque para eso estamos acá. Bueno, muchas gracias Muchas a vos por gracias. la invitación. No, por favor, gracias por la compañía. Muchas gracias a Leo, nuestro operador, a nuestros oyentes que nos toleran ahora en nuestra nueva casa de Radio Cultura, y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador de este espacio para difusión.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Operaire, la excelencia de un estilo.